Vamos a dar 10 segundos para que salude a tu hermano y le diga, ¿en qué camino estás caminando? Ese es el tema del mensaje. Salúdalo, dile, ¿en qué camino estás caminando? Salúdalo, saluda a tu hermano. Quizás llegaste tarde o temprano, no has saludado a tu hermano. Te doy 10 segundos para que lo salude y le diga, ¿en qué camino estás caminando? Aleluya. ¿Cuánto están contentos, hermano? No se vaya a la alabanza en esta noche. Amén, gloria. Se vaya a ir a la alabanza. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Vamos a ver un ratito si sigue ahora. Gracias. Gloria a Dios. La palabra, hermano, Salmo 1. Vamos al Salmo 1 y todo, por favor. El mensaje de hoy, ¿en qué camino estás caminando? Salmo, primer libro de los Salmos, el primerito que está ahí, el número 1, búsquelo ahí, vamos a leerlo todo. Amén. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Dice la Biblia, Salmo número 1, el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una clave poderosa, el versículo 6. Jehová conoce nuestro camino, la intención del corazón, y lo conoce todo. Pueden tomar su lugar y sentarse tranquilito ahí, hermano. Gloria al Señor. La Biblia está hablando en este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Una persona bienaventurada, recuerde el monte, el mensaje del monte de Jesucristo, el mensaje de la bienaventuranza. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, y por ahí siguió predicando el mensaje. Pero una persona, un hombre o una mujer de Dios bienaventurado es aquel que está feliz. Amén. Es aquel que está completamente satisfecho con lo que está haciendo delante de Dios. Eso es una persona bienaventurada, que aunque no tenga provisión, aunque no tenga, tú sabes que tu Dios está en control. Eso es una persona bienaventurada, que nada lo atribula. Ahora hay consejos de los malos. Escuche bien, no hay consejo bueno que no venga de Dios. Usted quiere un consejo, está en la Biblia. Hay veces que nos acercamos a una persona, aún ni es cristiano, y le pedimos un consejo y lo tomamos por bien. El primer consejo que nos da, nosotros lo recibimos, sin saber si ese consejo es bueno o es malo, porque nos parece bueno a nuestro oído. El consejo del hombre no va a ser bueno si no viene dirigido por Dios. La Biblia dice que hay un fruto, hay un fruto del Espíritu, hay un don del Espíritu que se llama palabra sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Y el consejo que alguien te pueda dar, si no viene de Dios, pues no es bueno. Escuche, nosotros tenemos que tomar el consejo de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. En el libro de Job, capítulo 12, verso 13. Job dice: con Dios está la sabiduría. No con el hombre. Escuche, hermano, no es con el hombre, es con Dios. Está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El consejo es de Dios. Y usted quiere un consejo, acérquese a un hombre o una mujer de Dios que le hable palabra de sabiduría. No vaya a acercarse a un hombre carnal o una mujer carnal que venga a hablarle algo en la carne y usted está desesperado y venga a tomar una decisión que al final pueda traerle consecuencias. Quiere un consejo, búsquelo de Dios. Búsquelo en la Biblia, ahí está todo el consejo de Dios, la palabra. El hombre bienaventurado que no anduvo en consejo de malo. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios en nuestra regla de fe y conducta, la Biblia, no hay otra cosa. Ni estuvo en camino de pecadores.
¿Y eso qué quiere decir? Bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores. Nosotros antes éramos pecadores. Yo he escuchado gente que dice yo soy un pecador. Bueno, y otros que dicen yo soy un pecador arrepentido. Pues yo no soy ningún pecador, yo soy un justo delante de Dios. Porque la Biblia dice que no hay hombre bueno, pero somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquel que dice pecamos todos los días, somos pecadores, ciertamente sí, pero nosotros somos justificados. Eso lo ponemos a veces como excusa. Jesucristo dijo, sé santo porque yo soy santo. Y fue aún más profundo todavía, sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. ¿Cuánto alaban? Hay que buscar la plenitud de Dios, que vamos a ser perfectos aquí en la tierra. No, eso no es así. Pero vamos caminando a la perfección. Cada día nos vamos esforzando a no fallar a Dios. Cada día vamos esforzándonos a caminar más en la perfecta voluntad de Dios. Que fallamos, sí fallamos, pero nos arrepentimos. Y venimos delante de Dios arrepentidos y Dios nos perdona. Pero no podemos poner como excusa, es que siempre pecamos. La naturaleza pecaminosa. No, hermano, mire, hay que sujetar la carne y dominarla. ¿Por qué? Porque cuando pecamos nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero nosotros tenemos que vivir de frente a Dios, buscando a Dios, sin esa excusa que la gente dice, sí, no importa, pecamos siempre, todos los días. Eso es una excusa y no podemos ponerla. Nosotros tenemos que mirar a Dios todo el tiempo y caminar pidiéndole a Dios que nos ayude a no pecar, caminar a pedirle a Dios que nos ayude a esforzarnos cada día más. Amén. Sin excusa, hermano. Que fallamos, aquí todos los que estamos aquí fallamos. Todos fallamos. Pero nosotros tenemos algo que no tiene lo del mundo. Nosotros tenemos un abogado. Nosotros tenemos un mediador en el cielo. Nosotros tenemos un redentor. Nosotros tenemos a alguien que está a la diestra del Padre, que cuando vamos a Él dice, perdonado. Esa es la única sentencia que hay del cielo para nosotros. Perdonado. A nosotros los hijos de Dios, todo lo que tenemos a Cristo, eso es lo que hay para nosotros. No estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Escuche esto, hermano. Hace unos días escuché algo que laceró mi corazón. Escuche, ni usted ni yo tenemos derecho a dar nuestra opinión. Hay algo que está golpeando a la iglesia, escuche bien. Y es que nosotros tenemos costumbre de dar nuestra opinión en las cosas malas. Pero escúcheme bien, cuando nosotros damos nuestra opinión acerca de lo malo, eso es un arma de doble filo, porque no sabemos cuándo vamos a cruzar la línea y en vez de dar la opinión nos vamos a convertir en jueces y vamos a juzgar. Es fácil criticar a la iglesia cuando el pastor se equivoca. Es fácil criticar cuando el hombre de Dios se equivoca. Desgraciadamente en todas las iglesias hay de ese tipo de personas. El escarnecedor es aquella persona, escuche bien, hermano, que se sienta a criticar, que se sienta a juzgar, que todo le parece mal. En vez de orar por las personas nos ponemos a hablar. Y cuando juzgamos, mire, hermano, esto que yo escuché de un hombre de Dios, ni lo conozco ese hombre, no sé cómo llegó eso a mi oído, lo escuché. Dice el hombre, no tenemos derecho nosotros a dar nuestra opinión, porque cuando damos la opinión, hermano, cruzamos la línea sin darnos cuenta y nos convertimos en jueces y vamos a juzgar, cuando hay un solo juez que se llama Jesucristo. Ninguno de nosotros somos jueces, hay un juez en el cielo, y si nosotros nos convertimos en jueces aquí abajo, Jesucristo va a decir, bueno, mijo, si tú eres juez, ¿quién te va a juzgar el día del juicio? Tenemos que tener cuidado en eso, hermano. ¿Sabe lo que decía un gran hombre de Dios llamado Charles Spurgeon? Ese hombre decía, si hay alguien que quiere hablar o criticar o tener envidia o hablar contra los santos, que tiren esas críticas contra mí, que las tiren encima de mí, pero hay algo que ellos van a escuchar, quieran o no lo van a escuchar. Yo amo a Jesucristo. Cuando venga alguien con una crítica, no. El hombre dijo, échenla sobre mí, pero algo van a tener que escuchar. Yo amo a Jesucristo. Nosotros tenemos que, hermano, hay veces que, aunque la persona se enoje, tenemos que enfrentar eso. Tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque eso es un espíritu que se mete
Decía un gran hombre de Dios llamado Gigi Ávila, todos lo conocemos. Hay cristianos que tienen un demonio sentado en la lengua. Gigi Ávila decía eso, un demonio, hermano, sentado en la lengua. Todo lo que ven lo critican. Es un espíritu que hay que reprenderlo. Yo reprendo todo espíritu que se quiera levantar en esta iglesia. Reprendo todo espíritu de crítica, todo espíritu del diablo que se quiera levantar en esta iglesia. Aquí es una iglesia de Dios, una iglesia que se une a buscar a Dios. Cuando el hermano se cae, lo levantamos. Cuando el hermano cae al piso, no lo pisoteamos, sino lo levantamos para que crezca y siga adelante. Si se cae y no lo levantamos, se pierde, hermano, por culpa de nosotros. Y mañana el juez que está en el cielo te lo reclama. Santo Jesús. Cuando se pierde un pequeñito por culpa del evangelista, por culpa del pastor, por culpa de cualquiera de nosotros, te lo reclama el Padre. Este se perdió por tu culpa. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Aquí está hablando el camino de los justos y de los pecadores. Hay un camino que sigue los pecadores. Hay un camino que seguimos los justos de Dios. Y siempre nosotros conocemos al cristiano, escuche, siempre conocemos a los cristianos por la forma de actuar, por la forma de hablar, por la forma de conducirse, por la forma de todo, por nuestro testimonio. Pero hay una forma que también conocemos a los cristianos. Y es de la forma que muchos no sabemos, pero es de las cosas que no hacemos. También conocemos a los cristianos por el testimonio, pero un cristiano también se conoce de las cosas que no hace. Que tú me estás hablando, predicador, en esta noche. Bueno, las cosas que no hace un cristiano es que no se liga con nadie del mundo. La Biblia dice que lo del mundo es del mundo y lo de Dios es de Dios. No hacemos yugos desiguales. Un cristiano se conoce cuando no se liga con el mundo. Un cristiano se conoce cuando se mantiene santo para Dios. No solamente por las obras, por lo que hacemos, por lo que damos y por la forma que nos expresamos. Predicamos bonito, hablamos bonito, pero ¿qué es lo que no hacemos? Escúcheme bien. Hay veces que nosotros estamos allá afuera, al menos yo lo vivo así, lo practico. Escúcheme. Nosotros los cristianos no podemos estar en un lugar donde se esté haciendo chiste mundano, sucio, con doble sentido. Porque lo que usted escucha por aquí, eso se mete en el corazón. Se mete en el corazón profundo, hermano, y cuando usted venga a ver, hasta usted está hablando malas palabras. No, usted salga corriendo, salga huyendo. Cuando hay, usted, trabajamos, sí. Pero escuche esto. En una ocasión, yo estaba en un lugar y yo trabajaba. Era jefe de ese lugar. Y me traen un hombre en el trabajo. Aquel hombre muy rudo, andaba con muchos amigos. De eso bien, se expresaba bien feo. Y me lo traen a él junto con su pandilla, con sus 4 o 5 que andaban, eran todos juntos. Era como que él era el jefe de ellos en ese lugar. Y yo lo veía, lo miraba. Y un día lo traen a mi departamento a trabajar. Escuche. El muchacho es hijo de un mexicano y su mamá es filipina. De un país de eso allá. Él hablaba español poco, no hablaba muy bien español, hablaba inglés. Y me lo traen. Y cuando me lo traen, él viene a hablarme a mí. Y se me pega en la cara. Y así bien pegado. Y me dice una mala palabra. En español. Pero no una mala palabra de nosotros de Cuba, sino de la de México. Pero yo entiendo el lenguaje de los mexicanos. Y me habló así, de esa forma. Y le dije, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy un hombre de Dios. Y a mí tú no me puedes hablar así. Aquí en este lugar no se dicen malas palabras. Si tú las quieres decir, aquí no las puedes decir. Aquí estoy yo. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Sí, yo sé quién es Jesucristo, el Señor, sí, el Hijo de Dios. Le dije, si tú conocieras quién es Jesucristo, tú no hablaras así. No lo vayas a hacer de esa forma con todo el tiempo. Espere que Dios lo dirija a hacer eso. Si Dios te diría hacerlo, pues hágalo. Amén. Pero Dios me mostró que lo hiciera con aquel fortachón. Mira lo que pasó. Ok, yo respeto, no voy a decir malas palabras. Se fue. Pasaron días, no lo vi más. Pasaron 3, 4 días, como a los 5 días lo veo. Y él desesperadamente me viene haciéndome así con la mano. Y yo pensé lo más malo.
Y cuando yo me acerco a donde estaba él, vengo caminando y orando en la mente, Señor, no permita que quise, porque yo conocía el precedente del muchacho. Pero cuando voy caminando, entre más me acerco, veo que sus ojos tenían lágrimas. Estaban los ojos aguados, estaba llorando. Y cuando se me acerca, me dice, cubano, necesito hablar contigo. Le digo, dime, quiero hablar de Jesucristo. Hace 3 días que no como, hace 3 días que no puedo dormir, solamente escucho lo que tú me estabas hablando. Hay una voz que me está diciendo que yo estoy mal, hay una voz que me dice que yo he cambiado. Yo necesito que tú me hables de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y aquel hombre, para no hacer el testimonio más largo, aquel hombre fortachón de malas palabras se convirtió al Señor. Y allí en el trabajo, se trabajaba los domingos, y me decía, hermano, ahora no hay ningún hijo del diablo que me haga venir a trabajar los domingos, porque yo voy a la iglesia a buscar a mi Cristo. Y me dijo, y en 2 meses estoy dando la clase para bautizarme. Yo me fui del trabajo y Dios mío, yo vi el cambio en ese hombre. Yo vi el cambio en ese hombre, cómo oraba por los alimentos, cómo alababa a Dios, cómo daba testimonio de Jesucristo con 2 meses de convertido. Porque un día un hombre de Dios lo enfrentó y le dijo, escúchame, tú necesitas cambiar esa forma que estás viviendo, no es la correcta delante de Dios. Amén. Santo Jesús Cristo. No es que maltratemos a las personas. Usted busque la dirección de Dios, pero nosotros no podemos estar en un lugar. Si usted está en un lugar, hermano, escúcheme bien, que están hablando grosería, malas palabras, levántase y váyase. No es obligado a estar en ningún lugar, nadie te puede obligar, pero eso que tú escuchas, eso que tú ves, corrompe a tu espíritu. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? A veces nos reímos de los chistes mundanos con doble sentido. El apóstol Pedro dijo, los entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestra alma. Cuando nos entretenemos con las cosas que no es de Dios, eso hace guerra contra nuestro espíritu. Y nuestro espíritu mengua y la carne crece. Gloria sea su nombre. No se ponga triste, hermano. Amén. Nosotros tenemos que saber en qué camino caminamos. Amén. Si caminamos en el camino de la justicia, o en el camino de la verdad, o en el camino de los pecadores. Nosotros caminamos en el camino de Dios. Hay un solo camino para los cristianos, y es camino al reino de los cielos. Hay quien quiere entrar por la puerta ancha, pero no es así. Jesucristo dijo que hay que entrar por la puerta estrecha. Amén. A veces escogemos caminar por la puerta estrecha y por un camino que hay muchas piedras, hay muchos obstáculos, a veces hay que agacharnos, a veces tenemos que pararnos, pero al final ese camino nos va a llevar al reino de los cielos. Cuando caminamos por el camino fácil, por el camino ancho, ese camino va a llevarnos a la perdición y al castigo eterno. Gloria a Dios. Ahora el hombre de Dios, dice la Biblia, que en la ley de Jehová medita. Dice el versículo 3, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay algo que nos deleita a nosotros, y es la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, meditarás en la palabra de día y de noche, y no apartarás de tu boca este libro de la ley. Meditarás en ella de día y de noche. No es pensar en la palabra, sino es meditar, dale vuelta en tu espíritu. Te voy a enseñar algo. Cuando ores, primero ten un tiempo de lectura de la palabra. Lee la Biblia y después ora encima de la palabra. Ora lo que tú leíste en la Biblia. Después, si vas a tener tiempo de intercesión, de orar por los enfermos, lo que sea, eso está bien. Pero cuando ores, hay que orar encima de la Biblia. Hay que orar la palabra. Hay que orar las promesas de Dios. Usted tiene que orarla, meditar en ella, darle vuelta en su espíritu. Y esa palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro hueso. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. La ley de Jehová está en nuestra delicia. Nosotros solamente meditamos en la palabra 2 veces, de día y de noche. 2 veces nada más, de día y de noche, todo el tiempo. En la palabra de Dios tenemos que meditar y nos irá bien. Dios lo dijo y Él no va a mentir. Nos irá bien cuando meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, el cristiano dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua. Nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahora, yo me puse a estudiar el árbol. El árbol, la Biblia nos llama, los cristianos son un tipo de árbol. Juan el Bautista lo dijo, Mateo capítulo 3.
los cristianos somos un tipo de árbol. Y dice aquí el salmista, nos compara con un árbol, que seremos como el árbol plantado a la orilla de las aguas. El árbol, para alimentarse, tiene que hacer una fotosíntesis. ¿Qué es eso? Es que el árbol, cuando se planta, las raíces van buscando a dónde está la humedad y dónde está el agua. Hay dos cosas que el árbol necesita para alimentarse. Una es el agua y otra es la luz, el calor del sol. Eso hace que produzca algo que le llama la clorofilia. Eso que nosotros vemos en los árboles verdes, eso se llama clorofilia. Y el árbol se alimenta de dos formas. Así mismo nos alimentamos nosotros. Cuando estamos pegados al río de Dios, cuando estamos pegados a la palabra, nuestra vida siempre está en comunión con Dios. Nuestra vida siempre está en una dirección, mirando al trono de la gracia, y la luz de Cristo nos alumbra. Esas son las dos cosas que le hace falta al creyente: la luz de Dios y el agua de la vida, que es la palabra y también el símbolo del Espíritu Santo. Es por eso que siempre hacemos hincapié en el bautismo del Espíritu Santo. Conozco un amigo que lo bautizó el Señor hace poco y dice: no es lo mismo cuando viene la lengua de fuego, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, viene poder. Levante la mano y diga: soy un cristiano con poder. Si usted tiene el Espíritu Santo, diga: soy un cristiano con poder. Un cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano sin poder. Necesitamos el Espíritu Santo para tener poder. Gloria a Dios. Poder de Dios. No te lo va a dar nadie más que el Espíritu de Dios. Recibiréis poder. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios y la llenura del Espíritu. Eso no puede fallar. Las hojas nunca caen. Siempre están reverdeciendo. Siempre estamos en alegría. Siempre tenemos gozo de Dios. Siempre tenemos paz. Cuando estamos pegados al río. ¿Y ese río cuál es? El río de Dios. El río de Dios, que es Jesús. Jesucristo lo dijo: el que cree en mí, como dice la Biblia, las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si usted ha sentido esos ríos, pero yo siento esa corriente todo el tiempo. Siento esos ríos, lo mismo en el trabajo, que en la casa, que en la iglesia, donde quiera. Por eso ahorita le decía, hermano, no es necesario un gran grupo de alabanza que nos emocione para alabar a Dios. El verdadero adorador adora a Dios en todo lugar. En su boca hay una alabanza en todo tiempo. En su boca hay un clamor a Dios en cada momento. No podemos parar de alabar a Dios. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que se caracteriza por la alabanza. Alaba a Dios en todo tiempo. Hay quien no puede alabar, pero tenemos que revisarlo. Porque en la boca del cristiano tiene que haber una alabanza todo el tiempo. De agradecimiento a Dios por todas las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros. Ahora, hermano, la gente del mundo, ellos caminan en su propio camino. Mira lo que dice el Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Hay gente que pensamos que hay un camino derecho, pero la verdad no es camino correcto. El camino es el que dije al principio, el camino de Dios. Hay caminos que a nosotros no nos convienen. Por eso no debemos de tomarlo. Hay caminos que a su pueblo, el pueblo de Dios, no le conviene. Por eso no debemos de tomarlo. Ahora, el pueblo de Dios camina en obediencia. Camina en obediencia a Jehová, en obediencia a su palabra. Proverbios 10, versículo 17. Mira lo que dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre, el 18, el oído es de labios. El que encubre el oído es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El apóstol Santiago dijo algo, que el que pueda refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo. La lengua, hermano, es algo increíble. Nosotros tenemos que aprender a dominarla y a sujetarla, a mantener nuestra boca cerrada. Por eso al principio dije, no debemos de caminar
y de juzgar porque vamos a cruzar la línea. No debemos de hacerlo, hermano. El apóstol Santiago dijo que aún las naves grandes son tiradas por un timón. El caballo, un animal tan fuerte, lo llevan por un freno. Ahora, ¿quién de nosotros puede dominar la lengua? Santo Jesús. Es difícil. Entonces, nosotros debemos de caminar en el camino de los justos y no de los pecadores. Los malos, dice el versículo 4, ahora el Señor habla, no así de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es lo que es el tamo? Este tamo es la semilla, hermano, del grano, del arroz, que simplemente de soplarlo se lo lleva el viento. La semilla está representando aquí al verdadero cristiano. El tamo, ese que se lo lleva el viento, está representando a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Dice la Biblia en el versículo 5 que no se levantarán los malos en el juicio. Ciertamente Jehová conoce el caminar, conoce la mente de cada persona. Los malos no se levantarán en el juicio. ¿Por qué? Porque no estarán ahí. En el juicio de los creyentes no van a estar. En el juicio del trono blanco sí van a estar. Escuchen, en el juicio de los creyentes no van a estar, pero en el del trono blanco sí van a estar. Hay gente que le parece que van caminando correctamente y van haciendo la vida como a ellos les place. A mí han personas que se han burlado del Señor. Y yo he dicho, Señor, ten misericordia porque no saben lo que hacen. Como oró nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo estaba orando no solo por los guardias. Estaba orando por todos los que estamos aquí. Él estaba orando por todos nosotros. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesucristo en una ocasión habló algo, hermano, que esto me impacta a mí. Un hombre fariseo llega al templo y fue a orar. También llegó un recolector de taxes y fue a orar. Aquel fariseo expresó por su boca y dijo, Señor, gracias, porque no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos y mi ofrenda a la sinagoga, y aún no soy igual que este recolector de taxes. Y aquel recolector de taxes hizo una oración y dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y Jesús dijo que aquel hombre fue justificado a su casa, mas el otro no. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que cuando nosotros nos convertimos en jueces y señalamos, Dios está mirando, y a la larga, a la corta, nuestra recompensa la tendremos. Tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios, transparente con nuestros hermanos, sin poder fallarle a Dios primeramente. Y cuando estamos en sintonía con Dios, vamos a hacer las cosas bien y nos vamos a equivocar, pero Dios nos va a dar la fuerza para darnos cuenta de que estamos haciendo la cosa mal. Mire, hay ocasiones que todos nosotros nos ha pasado, estoy seguro. Escuchamos una voz en nuestro interior que nos dice que lo que estamos haciendo está mal. Esa voz es el Espíritu de Dios. Pero tenga cuidado, porque llega el momento que esa voz no la escuchamos más. Y cuando no la escuchamos más, cuando la hacemos, no le prestamos atención a lo que nos están diciendo y seguimos en lo mismo. Y en lo mismo llega el momento que el pecado se adueña a una magnitud tan grande en nuestras vidas que ya esa voz que escuchábamos antes no la escuchábamos más. Y por eso que nosotros hacemos las cosas y creemos que están bien y no están bien, están mal. Prestemos oído y atención a la voz del Espíritu Santo, hermano. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro corazón. Seamos santos y limpios delante de Dios. Esforcémonos cada día más para buscar a Dios a toda profundidad, y que nuestra recompensa viene pronto. Hay un Cristo, hermano, escuche. Yo predico esto y siempre tengo que decirlo. La iglesia a veces estamos acostumbrados a escuchar Cristo viene, y muchos dicen, pero no viene todavía. Hermano, Jesucristo, mire lo que está aconteciendo allá afuera.
Cada día debemos de vivir arreguindado al Señor, cada día esperando su regreso. El cristiano nacido de nuevo, ora por el rapto de la iglesia. Amén. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de decir, Jesús, te estoy esperando, empiece a hacerlo. Porque eso le está diciendo a usted y le está diciendo al Señor que usted no es de aquí abajo, que usted es de arriba, y que usted está anhelando el reino de los cielos que se manifieste en su vida. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos esperando el reino de los cielos. Aquí abajo estamos temporalmente. ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero? Yo no puedo vivir en el cielo sin la palabra, pero aún puedo vivir en el infierno con la Biblia. Santo. Oye la magnitud que estaba hablando el hombre. No podía vivir en el cielo sin la palabra de Dios. Eso es algo que él expresó como dando a entender que él no puede vivir sin su palabra. En el infierno nadie va a tener Biblia, por supuesto. No vaya a pensar. Pero él dice que no podía vivir en el cielo sin la palabra, más podía vivir en el infierno con la palabra de Dios. La palabra de Dios, y con esto voy a cerrar, hermano. Vamos a orar. La palabra de Dios debe de ser nuestro deleite. Si hay algo que a ti te gusta hacer, comer, jugar, estar con la familia, que es bueno, eso trae gozo a tu corazón. Tú lo harás a menudo y lo seguirás haciendo porque eso te gusta. Y todo lo que nos llama la atención a nosotros, lo vamos a hacer porque nos gusta, sin que el pastor ni que ningún predicador te diga, hay que orar, hay que leer la Biblia. Cuando nosotros disfrutamos la Biblia y pasamos tiempo, horas con las Escrituras y nos deleitamos en la palabra de Dios, porque sabemos que cada cosa que en nuestra vida nosotros vamos a emprender está escrito aquí, hermano. Todo está escrito aquí. Amén. No hay nada, no hay respuesta que nosotros vayamos a buscar en la tierra que no esté en la Biblia. Si nosotros nos deleitamos en la palabra, créanme que vamos a caminar por el camino de los justos y no de los impíos. Ame a su prójimo como a sí mismo. Sabemos hacer buenas cosas y buenas dádivas, pero al final tenemos que saber las cosas que hacemos aún en lo oculto, porque Dios está mirando. Entonces medimos al cristiano por las cosas buenas que hace, pero también por las que no hace. Quiero que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar.